Apocalipsis capítulo 2. El libro de Apocalipsis capítulo 2, verso número 4. Capítulo 2, verso número 4. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dice así la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor está hablándole a través del apóstol Juan en la isla de Patmos, casi al final de la historia de vida de Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol. Y él comienza a darle un mensaje a 7 iglesias. Y dentro del mensaje que el Señor está trayendo a 7 iglesias, está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que nace a los pies de Pablo. Una iglesia muy consciente, porque era una iglesia que había sido fundada en la cuna del conocimiento y de la filosofía de ese momento. Una iglesia que estaba rodeada de sofistas, de personas que manejaban el conocimiento, y por ende una iglesia muy rica en muchas cosas. Pero esta iglesia, dice Juan, que perdió su primer amor. Lo que implica, no está diciendo que nosotros perdemos el amor, ni que tenemos un primer amor, sino que perdió lo que era la esencia de su vida cristiana, lo que era la esencia de su andar en Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que en los países tropicales nosotros somos muy movibles, somos muy inconstantes, poco disciplinados, y fácilmente nosotros perdemos la orientación de lo que queremos y nosotros nos desenfocamos? Pero yo quiero que vayamos al libro de Efesios para poder entender qué fue lo que ellos perdieron. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, capítulo 1, perdón, en el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, él dice estas palabras, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, en Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Verso número 15. Habiendo oído de qué? De la fe. La iglesia de Éfeso, si nosotros la estudiamos y nos damos cuenta su origen, nos dábamos cuenta que es una iglesia que tenía 2 características en su fe. Cuando la palabra de Dios habla de fe, habla primero de la fe que obra milagros y habla de la fe de la defensa de la palabra de Dios. Vemos en muchos textos de la Biblia que dice: porque defendamos nuestra fe, hablando de que defendamos la doctrina que conlleva la palabra de Dios. Y esta iglesia de Éfeso era una iglesia que defendía a pura sangre los conocimientos y la doctrina de Jesucristo. Pero también era una iglesia que se movía en fe. Era una iglesia que le creía a Dios.
era una iglesia que se manifestaba declarando la bondad y la grandeza de Dios. Y era una iglesia que salía a llevar el evangelio de Jesucristo a los demás lugares. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia tan considerada en fe que juntamente con la iglesia de Filipenses, el apóstol Pablo dice que esta iglesia de Filipos, de Efesio, fue una iglesia que dio más allá de lo que ellos tenían. Era una iglesia que se sacaba de la pobreza para dar para la obra de Dios. El segundo punto que Pablo está mencionando es que una iglesia que había amor para los santos, había coinonía. Era una iglesia en la que el amor entre los hermanos se manifestaba de una manera clara. No era una iglesia como la de Corintios, en donde había divisiones, en donde había dificultades, en donde había mucho pecado. Esta iglesia era una iglesia donde había armonía entre los hermanos. ¿Cuántos saben que a Dios le importa muchísimo el amor entre los hermanos? Están así que nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron por los mandamientos, solamente dio 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta iglesia que Pablo está plantando es una iglesia que oraba mucho. Era una iglesia que intercedía por los santos. Porque el amor por los santos no solamente se mira en la comunión, también se mira en mi dedicación a ellos, en mi intercesión por aquellos que tienen necesidad y mi identificación con mis hermanos. Pero también esta era una iglesia que predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Era una iglesia de guerra espiritual. Por eso en el capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando de que ellos tenían que revestirse como soldados. Ellos tenían que ir a la guerra y dice el apóstol Pablo, le habla de la armadura del creyente en el capítulo 5 y el capítulo 6. Capítulo que muchos de ustedes conocen por el libro de vida discipular. El apóstol Pablo está planteando, vístanse de la armadura, porque no pueden salir a la guerra si ustedes van desarmados. Y él le dice, pónganse el yelmo de la salvación, arríense de los pies del evangelio. ¿Por qué? Porque era una iglesia victoriosa, era una iglesia que salía a buscar las almas, era una iglesia que estaba en una batalla con las tinieblas. Pero esta iglesia poderosa, esta iglesia que defendía la fe en Jesucristo, esta iglesia que no perdía el tiempo para evangelizar, esta iglesia había perdido el primer amor. Esta iglesia dejó de ser la iglesia que comenzó a triunfar y que comenzó a evidenciar el amor por el Señor en sus primeros tiempos. Y yo me pregunto, ¿no estará pasando esto con esta iglesia también? Que hemos perdido el primer amor. Que hemos perdido el deseo de predicar la palabra. Que hemos perdido el deseo de estar con los hermanos. Que hemos perdido el deseo de ver nuestro templo bonito. Que hemos perdido el deseo de ganar a otros para Cristo. Que hemos perdido el deseo de pelear por nuestra fe. ¿Acaso estaremos nosotros perdiendo el primer amor? Cuando se pierde el primer amor, viene el enfriamiento. Cuando Juan está planteando la dificultad de la iglesia de Éfeso, en el capítulo número 2, Pablo dice de la siguiente forma: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia que no aguantaba a los malos. Era una iglesia santa. Era una iglesia que peleaba la santidad. Era una iglesia que le implicaba lo que estaba pasando afuera. Pero hermano, a nosotros nos está importando lo que está pasando allá afuera. A nosotros nos está importando que la televisión se está llenando de promiscuidad, de pecado, de homosexuales. Nos está importando eso. Aquí puede haber 250 o 230 personas hoy. ¿Cuántos nos interesamos por traer a alguien para que conozca lo que usted está conociendo? ¿Cuántos estamos orando por nuestros vecinos? ¿A cuántos nos preocupa el pecado en nuestra familia? Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que no soportaba a los malos y aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia fundamentada en la palabra. Era una iglesia que no le podían venir con cuentos, porque conocían la verdad y ellos podían oler el olor de los falsos apóstoles. Era una iglesia fundamentada en los principios bíblicos. Y oiga, hermano, nosotros no tenemos que comenzar a andar a buscar quién está mal o quién no está mal. Lo que nosotros tenemos que saber es la palabra. Si usted sabe cuál es la palabra, usted va a discernir quién está mal y quién no está mal. Pero nosotros no podemos andar en cacería buscando gente. Ese no es nuestro trabajo, hermanos. A mí me da mucha pena entrar a las redes sociales cristianas, a los foros cristianos. Usted ve gente perdiendo 8 o 10 horas discutiendo por acabar con un pastor. Si yo le decía el otro día a un grupo, si ustedes gastaran media hora de lo que ustedes gastan en la internet peleando por quién está mal y quién no está bien, el mundo se salvara. Media hora para predicarle a alguien o para buscar a la calle a una persona para hablarle de Jesucristo. Esta iglesia poderosa, esta iglesia que sabía discernir las cosas, que había sufrido y he tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Era una iglesia evangelística. Era una iglesia que amaba el nombre de Jesús, que quería dar a conocer el nombre de Jesús. Sin embargo, esa iglesia que amaba la santidad, esa iglesia que tenía conocimiento bíblico para poder discernir los mentirosos, esa iglesia que había sufrido la penalidad de predicar la palabra, esa iglesia se le había enfriado el amor. Habían dejado su primer amor. Se habían olvidado de sus principios. Esa iglesia poderosa ya no era la misma. Y esto trae a mi corazón una cosa. Y es la palabra del apóstol Pablo en el capítulo 6 de Gálatas, cuando dice: el que crea que está firme, cuide que no caiga. El que crea que está firme, cuide que no caiga. Hermanos, podemos ser poderosos en la palabra, podemos ser una iglesia poderosa en el evangelismo, podemos ser una iglesia temerosa de Dios, que odiamos el pecado, pero puede pasarnos a nosotros que nos olvidemos de nuestro primer amor. Puede pasarnos a nosotros que volvamos al suelo, volvamos a ser miserables y perdamos la esencia de lo que somos. Porque una de las cosas que ocurre cuando uno tiene todas esas características es que uno se cree.
se cree y comienza a sentirse que uno es la última Coca-Cola del desierto. Porque muchas veces cuando tenemos muchos tributos, cuando tenemos muchas bondades, cuando tenemos muchas cosas que nos adornan, cuando tenemos muchas características que nos hacen ver bonitos, muchas veces no lo creemos y comenzamos a confiar en nosotros mismos. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que muchas veces nos confiamos tanto que no buscamos a Dios ni siquiera para que Él nos dirija? ¿Cuántos sabemos, amados hermanos, que llegamos a un momento en nuestra vida espiritual que vemos tantas bendiciones de Dios que ya no tenemos la necesidad de venir a orar? ¿Cuántos de nosotros nos creemos tan santos, nos creemos tan odiando el pecado que comenzamos a desechar a aquellos que pecan? Y nos olvidamos de la misericordia. Nos olvidamos de que hoy estamos parados, pero mañana podemos caernos. Hace un tiempecito, una hermana de nuestra iglesia cayó en pecado. Y nosotros la restauramos, la pusimos aquí delante. Y los hermanos le pedimos que los que entendieran que somos una iglesia de reconciliación, la vinieran a abrazar. Y le mostráramos que la amábamos a pesar de su pecado. Porque no somos quienes para juzgar. Y una persona se fue de la iglesia porque nosotros apoyábamos el pecado. Pero qué interesante, yo quisiera que todo el mundo se fuera de la iglesia porque nosotros reconciliáramos a una persona con Dios, porque esa persona está sirviéndole al Señor. Yo quisiera que todos se vayan por la reconciliación de una sola persona, porque sabe una cosa, dice la palabra de Dios, que hay mayor ganancia en aquel que vuelve uno al camino que aquel que se gana miles para Jesucristo. Porque restaurar a uno que se cae es más difícil que ganarse a uno que está perdido. Aquella iglesia santa se creyó. ¿Y cuántos saben que cuando tú te crees, el Señor te tumba de allá arriba? Una de las iglesias más poderosas que hubo en este país, con uno de los predicadores más impactantes que hubo en este país. Llegó un momento que aquella iglesia estaba llena de gentes. Aquella gente tenía miles de personas que iban cada servicio de domingo. Cuando aquí no se hablaba de iglesias grandes. Pero aquel hombre se sintió tan santo, tan puro, que comenzó a usar los medios de comunicación para tirarle a los pastores que caían en pecado. Él se creyó la justicia de Dios. Pero este hombre hoy no está en el evangelio. Está tan lejos, pero tan lejos que nadie sabe de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros los dones que Dios nos da, lo usamos para sentirnos arrogantes y creernos algo, Dios nos tumba de la mata y nos deja en cero. Esta iglesia poderosa, esta iglesia que había manifestado santidad, pureza, doctrina, buenas doctrinas, que había sufrido por predicar el evangelio, esta iglesia había perdido el primer amor. Y cuando tú pierdes el primer amor, no tienes deseo de nada. No te da ganas de predicar la palabra. No te da ganas de defender la palabra. No te da ganas de estar con tus hermanos. No te da ganas de nada. Porque has perdido el amor.
¿Y sabes qué es lo único que mueve al hombre a hacer algo? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? ¿Qué fue lo que movió al Señor a dar a su Hijo? Fue el amor. El amor es con lo que nos mueve a nosotros. Si no hay amor por las almas, si nosotros no tenemos pasión por los que se pierden, sencillamente nunca vamos a venir a predicar la palabra. Nos van a pasar miles de gente diariamente por nuestro lado y nosotros no vamos a mostrar ningún interés porque esa gente se salve. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos amor. Pero si no tenemos amor, no vamos a identificarnos con aquel que está enfermo para ir a visitarlo. No vamos a ir a la funeraria cuando muere un enfermo, cuando muere una persona, para estar con nuestro hermano y decirle, aquí estamos. Cuando no hay amor, no vamos a hacer nada. Pero cuando no hay amor, vamos a criticar a nuestro hermano. ¿Sabe por qué? Porque es el amor lo que cubre multitud de faltas. En una discusión teológica de Pablo con la iglesia de Primera de Corintios, en el capítulo 12, Pablo le está planteando a la iglesia de Corintios la necesidad de usar los dones espirituales. Pero él está hablándole de dos cosas importantes y es de la diversidad en la unidad en los dones. Él está hablando de que los dones que parecen más viles son los dones más necesarios. Que nadie va a echar a un lado los dedos de los pies porque los dedos de los pies son los que sostienen el cuerpo. Él está hablando de la importancia de cada uno de los miembros de una iglesia. Pero al finalizar de su edicto y de su gran discurso, Pablo dice, procuren los dones mejores. Pero yo le quiero mostrar un camino aún más excelente. Y ese camino es el camino del amor. Pablo está diciendo, puedes tener todos los dones que tú quieras, pero el mejor camino no es el de los dones, no es el de ser extraordinario, no es el de ser sobrenatural. El mejor camino es el camino del amor. Porque cuando tú pierdes el amor, lo pierde todo. Por eso el apóstol Pablo, siguiendo ese mismo capítulo, dice, hay tres cosas que van a perdurar: la esperanza, la fe y el amor. Pero el amor nunca se acabará. Pero cuando una persona pierde el amor, se acaba todo. Y la iglesia de Éfeso había perdido el amor. Y cuando tú pierdes el amor, pierdes la inspiración, pierdes el deseo, pierdes la motivación. Cuando tú pierdes el amor, nunca vas a querer adorar a Dios, vas a buscar qué hacer mientras el culto se está desarrollando. Y hay gente que están buscando qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque han perdido el amor. Esa pasión de venir a adorar a mi Dios, ya no la tengo. De levantar mis manos y decirle, Señor, te amo. ¿Dónde se fue la pasión? La iglesia de Éfeso perdió el amor. Y cuando tú pierdes el amor, ya no tienes interés por nada. Ya todo te da lo mismo. Cuando tú pierdes el amor, ves los milagros y dices, ay, sí, un milagro más. Ay, hombre. Mira, se salvó Negrito. Ay, qué bueno. Ay, qué chulo. Se salvó. Ay, Dios mío, qué bien. Ya no lo disfrutas. Ya es algo más. Ya se salva uno y ya no hay fiesta. Ah, sí, se salvaron tres. Pasaron tres adelante. Ay, sí, el culto estuvo muy chulo. Era como aquella canción de 1, 2, 3. Ánimo, ánimo, ánimo.
ánimo, 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 ánimo. Y la canción se hizo popular porque ella decía ánimo, pero lo que ella tenía era un desánimo. Y cuando tú pierdes el primer amor, cuando tú pierdes el primer amor, se te va el ánimo, se te va la pasión. A esta iglesia se le había ido la pasión. Cuando tú pierdes el amor, entra en la rutina. El año pasado fue a mi casa una pareja. Y la mujer me pide que se quiere quedar sola conmigo para hablar algunas cosas. Estamos en el aposento alto y yo le digo al esposo, salga un momento para afuera, que ella quiere decirme algo. Cuando él se va, ella me dice, pastor, yo no amo a mi esposo. Yo no siento ninguna pasión por él. A mí me da lo mismo todas las cosas. Ya yo no siento nada por él. ¿Cuántos saben que el amor no se siente, que el amor se decide? Cuando una iglesia pierde el amor es porque se basa en sus emociones. Porque el amor nunca deja de ser. Esta iglesia de Éfeso había perdido el amor. ¿Sabes por qué? Porque basó su amor en las emociones. ¡Ay, un milagro! ¡Wow! ¡Ay, hoy me pusieron las manos! Hoy sentí una cosa, una derrengadera. El culto estuvo tan bueno porque todo era mambo. Se derramó la gloria de Dios. Había unción. La iglesia de Éfeso comenzó a fundamentarse en sus emociones y se olvidaron de sus convicciones. Esta muchacha me dice, ¿cómo así, pastor? Digo, ¿quién te ha dicho a ti que el amor se siente? Pero pastor, ¿cómo yo voy a estar con un hombre si yo no lo siento que lo amo? Te vuelvo y te repito, ¿cuándo tú has oído que el amor se siente? ¿Sentía Cristo ir a la cruz? ¿Sentía el Padre dejar al Hijo morir en la cruz? El amor es una decisión. De hecho, en 1 Corintios capítulo 13, cuando describe la experiencia del amor, dice lo siguiente: el amor es sufrir. El amor es benignidad. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Es interesante que aunque en la descripción de ese texto aparenta que todo lo que está describiendo el amor son adjetivos, cuando tú vas al idioma original, ninguno de las descripciones del amor son adjetivos sino verbos. Y eso tiene mucho significado, porque el adjetivo describe algo, pero el verbo manifiesta una acción del sujeto. Por lo cual, en vez de decir el amor no es jactancioso, el amor no se harta. Él siempre tiene hambre. El amor no se irrita. No es irritante el amor. Porque el amor es una decisión. Por eso el primer amor solamente se va
cuando tú ves el primer amor como una emoción. Y lamentablemente, amados hermanos, nosotros los caribeños y latinoamericanos somos seres muy emocionales. Una de las cosas que hablábamos los hombres el sábado pasado era que decíamos, hoy hay casi 40 hombres, pero una de las cosas que puede pasar, que va a ser nuestro peor enemigo, que va a ser la cosa con la que tenemos que pelear, es que dentro de 5 meses estemos los 40 aquí. La gran lucha con esto no va a ser sencillamente que vamos a estar. La lucha va a ser que nosotros persistamos en estar. Porque el problema de nosotros es que la cosa la hacemos porque sentimos. Ay, yo no siento ir para la iglesia hoy. ¿Y quién te ha dicho que tú tienes que sentirlo? Por querer sentir es que te pierdes muchas bendiciones. Ahora nosotros nos sentimos ir al trabajo. Nosotros nos levantamos y nos vamos para el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque sin darnos cuenta, nosotros le estamos temiendo más al que puede matar el cuerpo y no al que puede matar, al enviar nuestra vida al infierno. Nosotros tenemos más miedo del jefe que me puede quitar de mi puesto que de aquel que me puede quitar de la vida. Antes de entrar al servicio, me llamó mi hijo Jonathan de España, o me escribió mi hijo, yo fui que lo llamé a él. Hace 2 semanas él y yo tuvimos una conversación muy fuerte, porque él me estaba hablando por una situación que está pasando en España. Resulta que él cogió su examen, pero resulta ahora que en España se ha tirado una ley nueva de que solamente un 5% de los estudiantes que pasen el examen van a poder recibir una beca. Por lo cual, si él pasó el examen pero no la pasó con nota muy excelente, él no va a poder ser favorecido con una beca o con una posición. Y en esa conversación que teníamos él y yo, él comenzó a hablarme como, yo no sé qué yo voy a hacer, porque yo no voy a estar entre los 240 que van a elegir. Y yo esto no, porque ¿cómo yo voy a renovar mi residencia si yo no tengo los 3.500 euros que yo necesito para renovar? Y yo me quedo oyéndolo y le digo, ven acá, tú me estás hablando como un bautista. ¿Qué es lo que te está pasando? Tú no eres bautista, tú eres pentecostal. Los bautistas hay que creer en un Dios de razonamiento, de que si no tengo dinero y no tengo una proyección de quién me lo va a dar, no va a pasar nada. Nosotros creemos en un Dios que lo que no vemos lo creemos. ¿Qué te está pasando, mijo? ¿Qué está ocurriendo con tu vida? Yo entiendo tu crisis, yo sé lo que tú estás viviendo, yo entiendo que tú lo puedes vivir, yo sé que tú estás viviendo por una situación difícil, lo que no entiendo es tu lenguaje. Yo entiendo que tú puedes ahora mismo desfallecer, estar caído en tu fe, pero lo que yo no entiendo es que tú me hables de que tus posibilidades no existen. Cállate la boca. Que lo mejor es que tú no hables. Y él me dice, eso mismo me dijo Dios, que me calle. Me digo, me doy cuenta porque te tienes que callar, porque estás hablando sandeces. Mejor cállate. Pero hoy él me llama y me dice, ¿te quieres burlar de mí? Digo, ¿por qué? Pero ya yo sé lo que estaba pasando y lo llamo por teléfono. Le digo, quiero decirte que ya tengo los 3.500 euros para poder renovar mi residencia. Él necesitaba 3.500 euros para renovar su residencia de estudiante. Él no tenía ni 5 euros hace 2 semanas.
Y él me dijo, ¿de dónde yo voy a sacar 3.500 euros? ¿Sabes? Tú no tienes dónde sacarlo cuando la razón es lo que tú usas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Tú no lo puedes sacar porque tú no lo tienes. Pero el Dios al que tú le sirves lo tiene donde Él quiere. La iglesia de Éfeso había perdido esa razón. La iglesia de Éfeso estaba caminando por las emociones. Se había olvidado que su Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cómo aparecieron los 3.500 euros? Su esposa está haciendo un doctorado. La universidad tenía mucho tiempo sin pagarle el dinero de su beca. Ellos estaban sosteniendo por milagro de Dios y por ofrenda que los hijos míos le estaban mandando a ellos y sus padres le estaban mandando. Pero ahora, exactamente en el día de hoy, la universidad decidió darle los 3.500 dólares que no le dio en un año. Euros. Exactamente lo que ellos necesitaban para ellos renovar la residencia de él. ¿Nos estamos entendiendo más? Cuando uno pierde el amor, pierde las esperanzas. Pero cuando uno pierde el amor es porque el amor no era amor, sino pasión. Porque el amor nunca deja de ser. ¿Qué estamos sintiendo nosotros? ¿Amor o pasión? La pasión se va con el tiempo. La pasión es como una compra de emociones que le hacemos a Dios para mostrarme que queremos que Él nos resuelva nuestro problema. Pero el amor es el conocimiento de saber que hay un Dios con el cual yo me he comprometido para servirle y para extender su reino todo el tiempo. La iglesia de Éfeso había perdido el primer amor porque sencillamente se había basado en las emociones. ¿Qué siento? ¿Cómo estoy? Es increíble que la iglesia del siglo XXI, no esta iglesia, la iglesia del siglo XXI, eso no pasa aquí. Los hermanos nos estamos moviendo por lo que sentimos. Ay, la presencia de Dios no estuvo. Hoy no hubo. ¿Por qué? Porque no cayeron 3. Porque no comenzaron a bailar todos. El culto estuvo aburrido hoy. Dios no estuvo ahí. Porque estamos buscando emocionarnos. Estamos buscando sensaciones. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. ¿Sabes por qué? Porque se basó en emociones. Aquella muchacha que fue a mi casa había perdido su amor. ¿Sabes por qué? Porque ella no sentía nada. Después de 5 minutos ella diciéndome que yo no siento nada, que cuando él me está haciendo el amor yo no siento nada. Digo, ¿tú sabes por qué no sientes? Porque tú no tienes una disposición para sentir. Cambia tu actitud y cambiarán tus emociones. La muchacha se queda callada y me dice, entonces pastor, ¿qué yo debo hacer? Amar. ¿Y cómo yo amo a alguien que yo no siento amarlo? Dispón en tu corazón como dispuso Daniel a amar a ese hombre.
¿cómo yo me dispongo a amarlo? Sencillamente disponte. Cambia tu actitud. El hombre volvió a entrar. A los 3 días, ella me dijo: pastor, yo estaba orándole a Dios y el Señor me dijo que usted tenía razón. Yo necesito otra charla con usted. ¿Qué tú quieres que yo te diga, hija? Ella me dijo: ¿cómo cambiar de actitud? Dice: para cambiar de actitud nada más tienes que cambiar tú. Disponte a que todo te va a salir bien. Decide que todo va a ser bien. Con solamente cambiar tu mente, va a cambiar tu corazón y va a cambiar tu posición. Cuatro días después, ella me llama y me dice: pastor, pero yo estoy enamorada de mi hombre. Y me dice: ¿y cómo cambiaste de actitud? ¿Y cómo cambió tu posición? Porque cambié mi manera de pensar. Mire, hermanos, si no cambiamos nuestra manera de pensar, se va a enfriar nuestro amor y vamos a perder el primer amor. ¿Y sabes una cosa? ¿Quiénes pierden al perder el primer amor? ¿Quiénes pierden al perder el primer amor? Nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor es lo que nos mantiene a nosotros vivos, hoy y siempre. No es el dinero, hermanos. No es el dinero. ¿Sabe por qué hay cristianos que se deprimen? Porque nunca se han ganado un alma para Cristo. Gánese un alma para Cristo para que usted vea el gozo que usted va a experimentar en su vida. Nosotros estamos teniendo una célula los lunes, mi familia, mis hijos y yo, y mi esposa, con un grupo de jóvenes de la farándula. Estamos predicando el evangelio. Y resulta que la segunda vez que nos reunimos, nos hemos reunido 4 veces, y la segunda vez que nos reunimos, ellos comienzan a hablar de un joven. Y dicen: fulano, ese no viene para acá. Ese está endemoniado, ese tiene unos demonios, se le meten una vaina ahí, unos demonios, una cosa. Ese aquí no viene, ese nunca viene. Y yo le dije: ustedes saben que cuando nosotros oramos para que una gente se salve, esa es la oración que más contesta a Dios. Vamos a orar por él. Y comenzamos a orar por el muchacho. Ese muchacho no solamente fue a la reunión, ese muchacho pidió que se hiciera la reunión en su casa el lunes pasado. Pero este lunes el muchacho fue a la reunión con su mamá y su esposa. Pero ya mañana, pasado mañana, viernes, el viernes, ese muchacho tiene una reunión conmigo para hablar de algunas cosas. No sé si usted me está entendiendo. Cuando ese niño me llamó y yo estaba en el aposento alto, y cuando él me llamó, me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Usted me puede atender? Mi corazón hizo así, pa, 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 pa. Y yo dije: ¡wow, qué chulería! Me partí del tiro. ¿Sabe por qué? Porque no hay un gozo más grande que tú ver a una persona
corazón conocer a Jesucristo. No hay una alegría más grande. Pablo dice, ustedes son corona mía, ustedes son mi gran regalo, ustedes son mi gran gozo. Pero el primer amor, cuando se pierde, se roba el gozo de la salvación. ¿Sabes por qué el diablo nos quiere tener atados? Porque nos quiere destruidos, nos quiere enfermos, nos quiere deprimidos, nos quiere aquilatados, nos quiere sin engrasar. ¿Cómo se llama cuando algo no está engrasado? Nos quiere oxidados. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor porque se basó en sus emociones y dejó de recibir el gozo del Señor. Porque sabe que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y agré. Cuando tú has perdido la esencia de la vida, que es el amor, lo único que puedes hacer es arrepentirte. Yo quiero que tú cierres sus ojos ahí donde estás. Y tú pienses por un momento, ¿soy yo